¿Es necesario estudiar en una escuela formal de música para poder ser un músico profesional? Va, este es un tema para gente joven que aún no ha decidido en dónde estudiar música, si es que ya decidiste que quieres estudiar música o que te quieres dedicar a ser músico profesional. Y en este tipo de preguntas hay muchas opiniones encontradas, tanto de estudiantes como de músicos profesionales. Hace no mucho, en Facebook, alguien preguntaba con respecto a esto, y la verdad es que leí muy pocas respuestas objetivas. De hecho, muchas de esas respuestas poco objetivas, como muy viscerales, venían de gente que eran músicos profesionales y que tocan chingón. Así que la verdad es que decidí abordar este tema por falta de objetividad en las respuestas de muchas personas. Y aparte de eso, las respuestas son muy tajantes, así que trataré de ser lo más objetivo posible. Te voy a mencionar pros y contras de todos esos caminos que tú puedes seguir para poder llegar a ser el músico profesional que tú quieres. Al menos caminos que yo conozco, ¿va? Antes de empezar con todo el choro mareador, quiero decirte que este tema lo voy a diseccionar en varias partes. No sé cuántos videos van a salir, pero la verdad es que no quiero que todo el video se haga muy tedioso. Así que lo voy a hacer en partes explicándote cada uno de los caminos. Y la primera es una escuela formal de música. No es una academia, es una escuela profesional con validez oficial dependiendo de la institución educativa que haya en tu país. Por ejemplo, aquí en México es la Secretaría de Educación Pública. Y este tipo de escuelas es en donde me refiero que te entregan un título profesional. Aquí en México, por ejemplo, los conservatorios están subsidiados por el gobierno y en caso de que se pague alguna colegiatura es mínima. Una de ellas es la Escuela Superior de Música que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes. Esa es la escuela en donde yo estudié. Por ejemplo, también está la Facultad de Música de la UNAM, está el Conservatorio Nacional de Música. En este tipo de escuelas te piden exámenes de conocimientos previos y te quieren calar. Hacen audiciones para ver qué tal tocas. Y gracias a toda la demanda que van teniendo este tipo de escuelas, cada año los requerimientos que te piden y los conocimientos previos son cada vez más altos. Aunado también a que varias de esas escuelas en ciertos niveles te piden una edad máxima y una edad mínima. Así que si te llama la atención alguna de esas, ponte a practicar un chingo de una vez y ponte a estudiar mucho teoría porque seguramente va a estar perro el examen. Y aparte los aspirantes son bastantes. Cabe señalar también que en muchas de esas escuelas, por lo regular, se enseña música clásica. Poco a poco, con el tiempo, hay algunas escuelas que empiezan a abrir la carrera de jazz, como por ejemplo la Escuela Superior de Música, donde yo estudié. Y eso ha pasado en varias escuelas en el país, como la Universidad Veracruzana, la Universidad de Chiapas y alguna otra debe haber por ahí. Y conozco una escuela que es de rock, que yo sepa, aquí en México. Si me estás viendo desde otro lugar que no sea México, pues tú ya sabrás cuáles son ese tipo de escuelas. Por otro lado están las escuelas particulares. En esas no necesariamente tienes que hacer un examen de admisión, porque en realidad esas escuelas pues es un negocio. Y lo digo fuera de prejuicios, o sea, en realidad alguien alguna vez puso una academia de música, el negocio prosperó, se hizo famosa, empezó a tener buena reputación y resulta que ahora te entregan un título profesional. Este tipo de escuelas, al menos aquí en México, son más de música popular, enseñan pop, rock, creo yo también que enseñan clásico, pero no sé, son detalles mínimos. Pero en realidad los requerimientos no son tan estrictos como con las escuelas públicas. Así que tú vas a escoger alguna que tenga mucho que ver con lo que quieres, con lo que buscas, la música que te gusta tocar, cuál es el camino más o menos que estás que quieres seguir y también algo que se acomode a tu bolsillo seguramente. En este tipo de escuelas lo que yo más valoro y que creo que te puede nutrir más es la comunidad estudiantil. Por las fiestas, por los conectes, conoces mucha gente, vives una vida universitaria como las otras personas que estudian otro tipo de carreras que no son artísticas. Bueno, o no específicamente de arte. Pero está chingón porque justo ahí te conectas y empiezas a trabajar. Yo empecé a trabajar muy joven, casi recién llegué aquí a la Ciudad de México a vivir. En las fiestas conoces gente que seguramente más adelante en tu carrera va a ser muy útil, pero neta muy útil. Si quieres que te dé algún punto de vista con respecto a esto, te dejo aquí en las etiquetas un video que tiene que ver con las relaciones sociales dentro de esta carrera tan acá. Es que no se me ocurrió qué más decir, güey. Por ejemplo, en los 7 años que yo estuve estudiando en la Escuela Superior de Música, conocí alrededor de 12 generaciones de alumnos. Tal vez. Más o menos. Sí, alrededor. Sí, según yo, sí, eso.
Y habían también actividades extracurriculares muy chingonas. Extracurriculares quiere decir que no te evaluaban con eso, o sea que no te ponían calificación. Una de ellas fue la que tuve a cargo durante mi servicio social. Estaba chingón porque en esas sesiones de jam dejábamos 10 estándares, creo, de jazz y los teníamos que tocar de memoria. Entonces estaba muy chingón porque entonces no tocabas si no te sabías el estándar de memoria. Entonces pues toda la gente estaba estudiando constantemente para poder subirse a tocar los estándares. Era como el club de Toby, como el club de la marmota. Lo que me gustaba también de estar en una escuela de ese tipo es que en varias de las clases tenía compañeros que eran de diferente especialidad y de diferente instrumento. Así que no nada más conocí gente que estudiaba jazz, también conocí gente que estudiaba música clásica, organistas, chelistas, fagotistas, violas, percusionistas, arpistas, pianistas, directores, compositores, o sea, un chingo de gente, pues, chingos de gente. Chingos de gente. ¿Otra vez? Chingos de gente. ¡Ey, alto! Por favor, suscríbete. Vas. Anda. Anda. Suscríbete. El ser parte de una comunidad estudiantil tan grande también me ayudaba a sentirme motivado. Por ejemplo, compartíamos con los bateristas y nos preguntábamos, güey, ¿qué estás estudiando? ¿En qué andas? ¿Qué andas haciendo? ¿En qué estás clavado? Y eso era muy buena retroalimentación. También estaba chingona la lluvia de ideas que te caía por doquier de compañeros que tocaban otro instrumento y que no eran de tu misma especialidad. Eran maneras distintas de ver la música. Tuve la fortuna también de tener maestros que eran de otra especialidad y de otros instrumentos. Entonces, creo yo que la formación académica ahí es garantía, es muy rica. Por otro lado, y creo que este tipo de cosas no pasa tanto en las escuelas particulares, pasa más en las escuelas públicas. Y es que a veces hay carencia de material didáctico. Algunos maestros pues no hacen tan bien su trabajo. Y en general creo que ese tipo de cosas, y hay otro tipo de detallitos que pasan en las escuelas públicas, al menos creo yo en Latinoamérica. A veces los recortes presupuestales del gobierno merman un poco los servicios que tienen que dar las escuelas públicas y las instituciones en general. Puede que esté muy jodido tal vez también porque a lo mejor uno de esos maestros que no hacen bien su trabajo puede ser tu maestro de instrumentos. La neta es que sí, a veces eso pasa. Y también lo que pasa es que la demanda en esa especialidad o en ese instrumento de aspirantes baja bastante para esa escuela. O sea que si el maestro de pandero electroacústico pues no es tan chingón y es muy barco y es huevón y flojo y todo así, pues no va a haber aspirantes para esa especialidad, para ese instrumento. Tampoco creo que esté tan chévere que te enganches solamente con el lado negativo de las escuelas. Por mi parte, yo traté de sacarle todo el jugo posible y obviamente cosas que me interesaran a mi escuela, en vez de estarme quejando de qué era lo que a mí me parecía que estaba mejor, o que si este maestro no es tan bueno, o que faltaban parches para las baterías o cosas de ese tipo. Y vaya que había estudiantes que no tocaban ni madres y se la pasaban quejándose. Pero hay de todo. Había muchos chicos que eran alumnos muy brillantes y que también se quejaban. Entonces, en realidad, yo me la pasé de huevos sin quejarme, o al menos traté de no hacerlo tanto, y para aprovechar al máximo la oportunidad que se me estaba dando. Que es lo importante, chatos, eso es lo importante. Creo yo que no hay escuela perfecta. Así que sí, yo amo, pero de verdad amo y quiero mucho mi alma mater. Ahí me hice, ahí empecé a conocer a mucha gente. Ahí forjé amistades que se han quedado, yo creo, para toda la vida. Tuve maestros que la verdad es que no me gustaban tanto, pero tuve otros que puta, fueron increíbles. Y en realidad lo mucho o lo poco que pude haber sacado de ellos, de verdad que se los agradezco. También tuve algunos maestros contados que cambiaron radicalmente mi vida, cambiaron radicalmente mi filosofía. Conocí a músicos emergentes súper talentosos y que ahora son la crema y la nata de la escena artística del país. Número 2, un profesor particular.